Listo, ahora vamos a hacer las sandalias. Miren, este es el café que yo utilicé para la barba y el cabello, ¿no? Y ahora voy a utilizar otro café, no sé si se ve un poquito la diferencia, es como jaspeadito este, para las sandalias. También pueden utilizar para las sandalias si gustan el color nuez, ¿no? Y ahí es de su preferencia. Yo le voy a hacer este café. Entonces vamos a iniciar realizando 6 cadenas. Recuerden que estamos con el mismo número de ganchillo de 1.75, ¿ya? Ahora vamos a hacer 6 cadenitas. 1 y 6. Vamos a hacer en la segunda cadena contando desde el ganchillo un aumento de puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 puntos. 1, 2 y 3. Y en la última cadena vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Listo. Ahora vamos a ir a tejer al otro lado de la cadenita y aprovechamos para perder esta hebrita. Ponemos hacia adelante y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y en el último puntito vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Listo, aquí ya la cadenita, la hebrita ya creo que está perdida. Esta hebrita que estábamos perdiendo ya la podemos cortar, ¿no? Para que no nos estorbe el tejer. Listo, miren así. Ahora lo que vamos a hacer es vueltas cerradas, ¿no? Vamos no en espiral a tejer, sino en vueltas cerradas. Vamos a tomar la cadena que sigue y vamos a hacer un punto deslizado en el punto. En el punto que seguía, la nueva vuelta, un punto deslizado, una cadena. Y ahí mismo, donde hice el punto deslizado, voy a levantar un punto bajo, ¿no? Pero como aquí, perdón, aquí ya se me zafó una hebrita. Un punto bajo ahí mismo, ¿no? Y como aquí voy a hacer, este va a ser mi nuevo inicio de vuelta cerrada. Entonces le voy a poner aquí el marcador para no confundirme, ¿no? Y ahí mismo donde hice el punto bajo voy a hacer otro punto bajo porque voy a hacer un aumento. Y en el siguiente punto vamos a hacer otro aumento. Ahora vamos a realizar 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 aumentos de puntos bajos. 1, 2 y 3. Lo siguiente que vamos a realizar son 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y por último, un aumento de puntos bajos, ¿no? Y como siempre les digo, cuando cerramos en vueltas, parece que tuviéramos, perdón, me cayó el crochet, que tuviéramos como 2 puntitos más, pero no, estos no se teje porque este es el punto deslizado y la cadenita que hicimos para hacer el cierre de vuelta, ¿no? Entonces ahora nos vamos donde está el marcador y ahí vamos a hacer un punto deslizado. Donde está el marcador, miren, este punto deslizado es como el puntito que se ve que no se teje. Hacemos una cadena y ahí mismo donde hicimos el punto deslizado levantamos un punto bajo y ahí vamos a poner el marcador, ¿no? Aquí le ponemos el marcador. Listo. Ahora sí vamos a continuar tejiendo. Ahora nos tocaría hacer, aquí ya hicimos un punto bajo, ¿no? Ahora aquí vamos a hacer en el siguiente punto, vamos a hacer un aumento. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1 y 5. Y ahora vamos a repetir 2 veces, un punto bajo y un aumento. Vamos de nuevo, un punto bajo y un aumento. Ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. 1 y 5.
Y finalmente vamos a tejer un punto bajo y un aumento. Así, de esta manera, ¿no? Y ahora hacemos lo mismo, el cierre de vuelta. Donde está el marcador vamos a hacer un punto deslizado. Aquí. Una cadenita y un punto bajo, que es el nuevo inicio de la vuelta. Y vamos a poner ahí nuestro marcador donde hicimos el punto bajo. Aquí vamos a hacer una pausa y lo que vamos a hacer es, vamos a tomar un poquito de este plastiquito de acetato que yo siempre utilizo, reutilizo. Miren, este transparente, tiene que ser un poquito rígido, ¿no? Bueno, vamos a tomar aquí, vamos a dibujar el contorno y vamos a cortar este acetato. Le ponemos la pieza, dibujamos el contorno, le recortamos. Listo, miren, yo ya le dibujé y le recorté. Miren. Está igualita, ¿no? Entonces vamos a dejar esta pieza a un lado, todavía no vamos a pegar y vamos a hacer una vuelta más, ¿no? Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, verán, aquí hicimos el punto bajo, ¿no es cierto?, de iniciar la vuelta. Entonces en ese mismo punto vamos a hacer otro punto porque tenemos que hacer un aumento. Entonces aquí ya hago un aumento. Vamos acá, 2 aumentos. Hice 2 aumentos. Ahora voy a tejer 8 puntos. 1. Y 8. Ahora vamos a tejer 3 aumentos. 1, 2 y 3 aumentos. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos. 1 y 8. Y finalmente vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Listo, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a cerrar con nuestro punto deslizado, ¿no? En el puntito que hicimos, que sería aquí, donde estaba el marcador. Un punto deslizado. Esta pieza, porque vamos a hacer 2 piezas de esta. Esta pieza, la primera, sí vamos a cortar la hebra, ¿no? Cortamos la hebra y la vamos a desaparecer tras del tejido. Miren, aquí le voy a poner un poco de silicona para poder pegar esa pieza, ¿no? Silicona caliente o fría. Entonces esa pieza la voy a pegar aquí, miren, así. Así nos queda pegadito, ¿no? Ahora voy a tejer una pieza exactamente igual a esta, pero no voy a cortar la hebra. Listo, miren, ya tejí otra pieza igual, pero esta no le corté la hebra, me quedé en el punto deslizado cerrando, ¿no? Entonces voy a tomar las 2 piezas y las voy a unir, y voy a unir las 2 piezas, como hay 28 puntos en cada pieza, voy a unir con un punto deslizado, ¿no? Entonces me voy a ingresar en el primer punto de la pieza y acá en el segundo de la otra pieza, y voy a irme uniendo con puntos deslizados, miren, así, de esta manera. Ingreso en la una pieza y salgo en la otra. Voy a ir uniendo punto sobre punto sin saltarme ningún punto para que no se me frunza. Miren, y así me va a quedar unido. Voy a ir uniendo todo. Miren, aquí ya terminé de unir toda la pieza. Entonces, aquí nos debe quedar. Si ustedes terminan más acá o más allá, pues ubíquense justo en el centro, ¿no? En el centro de aquí de la pieza. Yo justo terminé ahí en el centro. Y bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer, vamos a levantar 9 cadenas. 1 y 9 cadenas. Entonces lo que vamos a hacer es retroceder 6 cadenas. Desde el canchillo vamos a retroceder así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí en la sexta me voy a enganchar haciendo un punto deslizado. Me engancho y hago un punto, miren, deslizado. Es como para que me quede como este ojalcito aquí, ¿no? Ya. Ahora voy a levantar 22 cadenas. 1. Miren, ya levanté las 22 cadenas.
Ahora voy a retroceder 1, 2, 3 y 4 cadenas y voy a hacer ahí un punto deslizado. Listo. Y aquí sí le voy a cortar la hebra porque esta parte no es que vamos a coser. Vamos a cortar la hebra. Y luego esta hebrita que nos sobra, esta hebrita la vamos a esconder aquí en estas cadenas. Listo, miren así. Entonces nos va a quedar esta pieza así. Ahora vamos a tejer otra piecita que luego vamos a añadir aquí. Vamos a dejar reservada esta pieza. Ahora vamos a realizar otra piecita de la sandalia. Y para ello vamos a dejar, primero al inicio vamos a hacer 5 cadenas, pero le vamos a dejar así más o menos unos 10 centímetros, ¿no? Vamos a dejarle unos 15 centímetros de hebra. Y vamos a empezar a hacer las cadenas, ¿no? Miren, así dejamos estas hebritas. Entonces vamos a hacer 1 y 5. Ahora vamos a tejer puntos bajos dentro de la cadena, o sea, 4 puntos bajos. 1 y 4. 4 puntos bajos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer son 6 cadenas. 1, 6 cadenas. Y vamos a dejar una hebra más o menos de unos 15 centímetros, de unos 10 para poder luego coser, ¿no? Esta parte. Zafamos así. Nos regresamos a la parte del inicio, introducimos el ganchillo, miren así, en este huequito, ¿no? Donde iniciamos las cadenas. Vamos a introducirnos acá, cogemos, sacamos así y vamos a hacer 6 cadenas. 1 y 6 y zafamos, miren, para que nos quede estos dos extremos así, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta parte de aquí la vamos a coser. Bien, tomé la pieza que hemos reservado. Entonces me voy de donde hice esta pieza de aquí, al contrario, voy a ubicar 10 puntos de separación centrado, ¿no? 10 puntos de separación. Entonces, ¿qué voy a hacer en estos 10 puntos? Voy a coser esta pieza. La una correíta para acá, miren, con lo que dejamos el estambre, y la otra hacia acá. Voy a coser para que esto me quede aquí en el centro, ¿no? Entonces voy a coser aquí y luego voy a coser acá. Listo, miren, y así ya nos quedó cosido. Así nos quedaría ya cosida, miren, la sandalita, así. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, estas cadenitas que hicimos, las vamos a introducir aquí. La vamos a pasar por esta parte de aquí, ¿no? Entonces primero introducimos el ganchillo. Miren, aquí hay estas hebras y, como decir, este lado de aquí y este lado de acá. Entonces me voy a introducir por aquí desde arriba y voy a jalar esta hebrita, la voy a introducir, sí entra, ¿no? Voy a coger y voy a pasar todo este tejido por acá. Miren así. Ya, miren, ya se pasó. Y ahora lo voy a sacar por acá, por el otro extremo. Introduzco el ganchillo, cojo así este tejido y lo vamos a pasar por acá, por toda esta parte de acá. Listo, miren. Entonces la idea es que se pase por aquí la correíta, miren. Entró por aquí y luego salió por acá. Entonces se queda así, porque esta parte de aquí es que va a ir así. Miren, aquí tengo el cuerpo. Entonces este es el piecito, miren así, el piecito va así, la sandalia es así, ¿no? Introducimos, esto es aquí, las correitas, en la parte de adelante hacia los lados. Esto queda aquí en el centro. Y esta correíta que pasamos gira del otro lado, miren, ¿se acuerdan que al inicio hicimos como un ojalcito? Como les decía, por este ojalcito vamos a meter esta correíta de esta manera, miren, así. Y nos queda así de esta manera, miren la parte de atrás y la parte de adelante. Entonces vamos a hacer dos de estas sandalitas exactamente iguales. Ahora solo nos falta hacer el chalequito, esta mantita de aquí, y hacer la unión de piezas. Entonces vamos a hacer este chalequito de aquí. Si ustedes desean hacerlo así rojo, pues utilizan ese estambre. Yo en esta ocasión le voy a cambiar de color y le voy a hacer de color nuez. Y bueno, vamos a iniciar. Y para ello vamos a hacer
82 cadenas. Miren, aquí tengo 82 cadenas. Recuerden que estamos utilizando el ganchillo número 1.75 milímetros para todo el proyecto. Y bueno, vamos a continuar. Tenemos 82 cadenas. Ahora vamos a hacer desde la tercera cadena, contando desde el ganchillo, o sea, 1, 2 y 3, vamos a hacer medios puntos altos. Eso quiere decir que nos deben salir en total 80 medios puntos altos. Entonces vamos a empezar así, ya hice el primero, vamos 2 medios altos, ¿no? Es tomando lazada, introduzco en la cadenita, me quedan 3, cojo lazada y dejo esos 3. Entonces de estos medios puntos altos voy a hacer toda la cadenita, en total me salen 80. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 80 medios puntos altos. Ahora lo que voy a hacer es, voy a levantar 2 cadenas, 1 y 2. Giro mi tejido y voy a volver a tejer estos 80 puntos, pero en bloc, o sea, tomando solamente la hebrita de atrás de la cadena, ¿no? Vamos a ir tomando así, miren, esta de aquí. Hacemos el mismo punto, medio punto alto y tomamos solo esta hebra de atrás, ¿no? Y nos vamos a ir tejiendo toda esta vuelta. Luego terminamos. Levantamos de nuevo 2 cadenas y hacemos otra fila más de 80 puntos, ¿no? De igual forma en bloc, tomando solo la cadena de atrás. Así que vamos a hacer 2 vueltas en bloc. Listo, aquí miren, yo ya terminé de tejer mis 3 filas en total, contando con la del inicio, ¿no? Hice primero 80 puntos, las cadenas, ¿no? 82 cadenas, 80 medios puntos bajos y luego hice 2 filas en bloc de los 82 puntos. Ahora voy a cortar la hebra, aquí vamos a cortar la hebra y vamos a esconder estas 2 hebritas de aquí, las vamos a esconder, ¿no? Vamos a esconder estas 2 hebras. Miren, ya escondí las hebras y también puse estos 2 marcadores aquí para empezar a hacer la espalda del chaleco. Entonces, ¿no? Este es nuestro derecho, miren, este es el revés del tejido y este es el derecho, ¿no? Entonces vamos a ubicarnos, esta es la fila donde terminamos de tejer la última, ¿no? Vamos a encontrar aquí los 14 puntos del centro, eso quiere decir que vamos a dejar 33 puntos aquí, 14 puntos acá y 33 puntos acá. Cuando ya tenemos estos 14 de aquí, vamos a enlazarnos, ¿no? Nos vamos a enlazar así de esta manera. Voy a hacer una cadenita y me voy a ir tejiendo mis, ahí sí cojo el punto completo, ¿no? 14 puntos, voy 1, 2, 3 y así hasta llegar solo hasta el otro extremo que es 14 puntos. Miren, aquí hasta 14 ya le quité los marcadores porque no necesitamos, porque vamos a tejer en filas. Ahora, lo siguiente que voy a hacer, recuerden que aquí hice 14 puntos bajos, ¿no? Voy a levantar 2 cadenas, 1 y 2, voy a girar mi tejido y voy a hacer un aumento de medios puntos altos. Ahora voy a empezar a tejer solo medios puntos altos, ¿no? Entonces ya hice aquí mi primer aumento. Ahora voy a tejer 12 puntos. 1, 2 y así hasta 12, nada más. Aquí ya tejí mis 12 puntos. Al inicio hice un aumento de medios puntos altos. Hice 12 puntos y ahora en el punto final voy a hacer un aumento de medios puntos altos. Y aquí en total tenemos ya 16 puntos porque hicimos un aumento aquí y un aumento al final. Listo. Ahora lo siguiente que yo voy a hacer es voy a levantar 2 cadenas, ¿no? 1 y 2 cadenitas. Voy a girar mi tejido y voy a hacer un aumento, otra vez, un aumento de... Ahorita solo voy a tejer medios puntos altos, ¿no? Voy a hacer un aumento de medios puntos altos. Ahora voy a tejer 14 medios puntos altos y al final voy a hacer un aumento.
Listo, miren, aquí ya terminé de tejer esa otra fila y hasta ahí tenemos 18 puntos, ¿no? Ahora voy a levantar 2 cadenas, 1 y 2. Voy a girar mi tejido y voy a hacer el siguiente patrón. Voy a hacer 2 puntos bajos, perdón, 2 medios puntos altos, 1 y 2, y un aumento de medios puntos altos, ¿no? Estamos trabajando con medios puntos altos. Entonces yo aquí hice 2 medios puntos altos y un aumento. Y voy a repetir 2 medios puntos altos y un aumento en toda la fila. Listo, aquí ya terminé de hacer esta fila y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora voy a levantar de nuevo 2 cadenas y voy a hacer el patrón de 3 medios puntos altos. Aquí hacemos 1, 2 y 3. Y un aumento de medios puntos altos. Entonces voy a repetir este patrón de 3 puntos, de 3 medios puntos altos y un aumento toda esta fila. Aquí ya terminé de hacer esta fila y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a hacer el patrón. Vamos primero, siempre que terminemos una fila, levantamos 2 cadenas para girar. Giramos y ahora vamos a hacer el patrón de 4 puntos bajos. Hacemos, 4 puntos bajos, 4 medios puntos altos. Ya hice 1, 2, 3, 4. Y aquí voy a hacer un aumento de medios puntos altos. Entonces voy a repetir este patrón de 4 medios puntos altos y un aumento en toda la fila. Listo, aquí ya terminamos de hacer esa fila y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora ya no vamos a hacer aumentos, solo vamos a hacer filas de altura. O sea, vamos a tejer estos 36 medios puntos altos. Recuerden que estamos haciendo medios puntos altos. Y vamos a tejer 11 filas de aumento. Eso quiere decir que vamos a tejer 11 veces estas filas de medios puntos altos. Recuerden que tenemos 36 medios puntos altos y ahí nos vemos. También recuerden que cada vez que terminen de hacer una fila, levanten 2 cadenas para girar. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 11 filas de altura. Miren, así nos ha quedado. Ahora vamos a unir con esta parte. Ya aquí justo donde nos quedamos es el derecho, ¿no? Entonces vamos a coger esta parte de acá y la vamos a unir, ¿no? Vamos a unir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primerito vamos a hacer aquí como cuando cerramos en vueltas cerradas. Cogemos, miren, el primer de aquí en la esquina como puntito que se forma. Ya vamos ahí a hacer un punto deslizado. Aquí vamos a hacer un punto deslizado, miren. Vamos a hacer una cadena y donde hicimos el punto deslizado vamos a hacer un punto bajo. Entonces aquí incluso le vamos a poner el marcador porque aquí es donde vamos a finalizar para aquí luego cerrar con un punto deslizado cuando ya demos toda la vuelta. Miren así. Entonces ahora vamos a tejer solo puntos bajos, ya no medios puntos altos, ¿no? Entonces aquí iniciamos así. Miren, aquí hay los huequitos que se forman cuando nosotros finalizamos estas filas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta parte de aquí vamos a sacarle 4 puntos. Entonces vamos así, 1 en estos huequitos, 1, contando, perdón, con el que hicimos, ¿no? 1 y el que hice ahorita 2, 3, 3 y aquí está el huequito y 4. ¿No? Y justo aquí, miren, hicimos desde que hicimos 1, 2, 3, 4. Y justo aquí en la esquina, ¿no? En la esquina donde inicia básicamente esta fila de acá, vamos a hacer aquí en el filito un aumento triple. O sea, quiere decir que vamos a hacer 3 puntos bajos en el mismo punto para poder girar y que se haga una parte redondita aquí y no se frunza. Miren, hicimos 4 puntos y un aumento triple, ¿no? Ahora nos vamos a ir tejiendo hasta acá
nos vamos a ir tejiendo 30 puntos bajos hasta llegar a 30. No se salte ningún puntito, miren, porque aquí donde tenemos que tejer sería el otro lado, porque esta es la cadena que iniciamos haciendo el chaleco. Estas son los 80 cadenas que hicimos, ¿se acuerdan? 82, entonces vamos a tejer al otro lado de la cadena. Entonces aquí claramente se miran, miren los puntitos. Entonces voy aquí y voy a ir tejiendo así. 1, miren, 2, me voy introduciendo aquí donde se va viendo los puntitos, ¿no? Entonces voy a tejer 30 puntos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de tejer 30 puntos bajos. Voy a seguir tejiendo acá, pero ahora voy a hacer aquí 18, solo 18 puntos deslizados, ¿no? Voy a hacer 18 puntos deslizados. Entonces empiezo así, 1, 2 y así hasta llegar a 18 nada más puntos deslizados. Miren, aquí ya tejí mis 18 puntos deslizados, ahora voy a tejer 30 puntos bajos. Y recuerden, cuando ya tejan los 30 puntos, aquí en el último punto de la esquina, aquí voy a hacer un aumento triple igual como hice acá, ¿no? Entonces primero voy a tejer los 30 puntos, entonces me tiene que sobrar este puntito de aquí de la esquina para hacer lo que les comento. Miren, aquí ya tejí mis 30 puntos bajos. Y justo llego aquí a la esquina y aquí en la esquina voy a hacer un aumento triple, o sea, 3 puntos bajos en el mismo punto, ¿no? Y acá de igual manera voy a tejer aquí 4 puntos bajos, ¿no? Voy 1, voy 2, voy 3 y voy 4, igual como hice en la parte de acá. Aquí ya tejí mis 4 puntos, ¿no? Ahora me voy a enganchar en el primer puntito de aquí. Recuerden que aquí es el final, ¿no? Aquí tenemos 36 puntos, así que vamos a tejer estos 36 puntos bajos. Entonces miren, aquí nos unimos así, simplemente cogiendo el puntito, miren. Y vamos tejiendo los 36 puntos. Listo, miren, aquí ya llegué a mis 36 puntos y lo que voy a hacer es cerrar con un punto deslizado donde está el marcador. Donde yo puse el marcador, ahí voy a hacer mi punto deslizado para finalizar. Miren, ahora aquí vamos a dejar una hebrita larga porque vamos a coser esta parte de aquí. Sí, vamos a dejar como unos, ¿qué serán? Unos 20 centímetros nada más. No necesitamos más. Listo, entonces aquí yo ya le corté, miren así. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ensartar la aguja. Miren, aquí ya ensarté la aguja y también le puse un marcador aquí para poner una señal. Para saber hasta dónde vamos a coser. Entonces lo que vamos a coser es esto así, ¿no? Unido. Pero miren, aquí es donde terminamos. Tenemos que coser es al revés, ¿no? O sea, al otro lado para que no se noten las puntadas, ¿no? Al otro lado del revés vamos a coser. Este es el derecho donde terminamos y esto es el revés, ¿no? Entonces yo le puse aquí una señal para que nos demos cuenta hasta dónde debemos coser. Por ejemplo, vamos a ir cosiendo así igualito, punto sobre punto. Cuando lleguemos a este marcador, aquí rematamos, ¿no? Entonces, ¿cómo saber dónde poner el marcador? Me voy así y voy a contar, miren. Esta una fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En la filita del 7, ahí le voy a poner, miren, el marcador. Aquí la señal. Miren, esta es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces ahí le voy a poner yo el marcador, ¿no? Entonces recuerden de coser en el lado revés. Entonces voy a ir cosiendo así, más o menos tomando un poquito de tejido del un lado y del otro lado. En este lado es mucho más fácil porque se ven los puntos, ¿no? Y se puede ir cogiendo punto por punto. Acá, como son el cierre de cada fila, entonces no se ve como los puntos detallados. Pero nosotros vamos a poner súper rectito para que no se nos frunza y vamos a ir tejiendo. Como estamos del otro lado de acá, nos vamos a pasar al lado contrario con la aguja y así vamos a ir tejiendo. Miren, cogemos ahí, cogemos un puntito de acá y un puntito de allá. Miren, un puntito de acá y un puntito de acá, así. Ahora voy el puntito de acá y puntito de allá.
Y así me voy a ir cosiendo hasta llegar solo hasta el marcador. Y ahí remato. Yo aquí justo llegué donde está el marcador. Entonces le voy a sacar el marcador. Y aquí en este mismo punto, miren, voy a pasarle de nuevo para poder rematar. Voy a coger un poquito de hebrita, así. Paso el estambre por alrededor de la aguja básicamente. Aquí se me forma un nudito. Entonces aquí ya está rematado y para perder esta hebrita de aquí me voy a ir simplemente para el tejido. Recuerden que estamos de la parte revés tejiendo, ¿no? Me voy a ir así y le voy a jalar aquí la hebra, miren, y ya se me desaparece. Le corto la hebra. Aquí le voy a cortar porque voy a ensartar un poquito más para coser el otro lado. Entonces miren, aquí ya nos quedó este lado de aquí. Este es el lado derecho. Este es el lado revés que se nota la puntada del cosido y este es el lado derecho. Miren, así nos queda, ¿no? Entonces vamos a hacer prácticamente lo mismo. Entonces igual, miren, aquí está la señal. Entonces hasta dónde coser. Entonces nos vamos por esta misma filita. Miren, al lado contrario. Entonces vamos a poner igualmente el marcador para cuando ya nos toque coser. Igualmente vamos a coser del lado revés. Y vamos a hacer el mismo proceso que hicimos en ese lado, vamos a hacerlo acá. Listo, miren, así nos ha quedado ya el chalequito. En la parte de atrás, de acá adelante, aquí tienen los hoyitos de sus mangas. Entonces, bueno, ustedes pueden hacerle del color que deseen, incluso el filo que hicimos al último uniendo, pueden hacerle de otro color, como ustedes desean, ya lo dejo a su imaginación. Y bueno, ahora sí ya hemos terminado todas las piezas. And you did it right from the start.